En aquellos años, Yolanda no reconocía ser culpable del daño que causó. Bueno, estamos a solo días, señores, de saber si Yolanda Saldívar recobrará su libertad. Recordemos que ella se encuentra presa por el asesinato de Selena Quintanilla. Hoy queremos recordar todo lo que Yolanda habló con nuestro programa sobre lo que sucedió el día que murió Selena, y este es el retrojueves del día de hoy. Corría el año 2009 y Yolanda Saldívar llevaba 14 años presa por haber asesinado a Selena Quintanilla, y por primera vez ofrecía una entrevista al Gordo y la Flaca con nuestra reportera Marta Flores. Yo comencé a comprender, oye, esto no está bien, algo se tiene que hacer. Mis abogados no me están haciendo caso. Yolanda comenzó entonces a estudiar leyes para poder defenderse ella misma y lograr salir en libertad condicional en este 2025. Empecé a pensar que era mejor que yo me ingresara en estudiar las leyes, y eso fue lo que hice. Se me están pasando pronto los años, porque estoy tan ocupada con mis apelaciones. En aquellos años, Yolanda no reconocía ser culpable del daño que causó. Pensaba que la habían condenado injustamente y que tuvo una defensa muy débil. Tinker, que en paz descanse, él se vendió y vendió mi caso. Un abogado muy popular, no levantar cosas que realmente me fueran ayudado en el juicio. Él dejó pasar muchas cosas. Si yo estuviera tan lista como estoy ahorita, te lo prometo que mi juicio no fuera salido como salió. Yolanda aseguraba que si Selena fue por un accidente y no fue un crimen intencional. Yo nunca me he manejado una... Y cuando no la estás cuidando bien, se te puede ir. Y mucha gente dice que eso no es posible. Sí es posible. En un momento débil, que donde quise yo tomar mi vida, se fue. Entonces yo no sé qué pasó. Y es que cuando Selena salió corriendo herida y de la habitación y Yolanda se refugió en su camioneta roja, ella misma no entendía muy bien lo que había hecho. Cuando yo estaba en la troca, yo no sabía que ella iba muerta. Yo no sabía que ella estaba herida. No sabía. Yo lo oí en el radio y se me hizo un shock. Hasta el día de hoy, solo Yolanda sabe qué fue lo que realmente ocurrió en aquella habitación del motel entre ella y Selena Quintanilla. Justificaciones sobran. Yo no probaba mucho de lo que estaba haciendo. Yo traté de no trabajar ya para ella, pero ella un día cuando le dije, aquí está aquí, ya no sigo contigo. Entonces se enojó conmigo, y es cuando nos vimos en un hotel. Ella pensaba que yo a dejarla se iba a ir todo para abajo. Entonces me decía, no, tienes a mucha gente que te persigue. Pero ella dice, pero tú sabes más de mi vida, no me puedes dejar así. Lo que yo y Selena estábamos haciendo era con cariño, pero con respeto, porque ella era mi patrona. Nada más. No era lo que se le estaba diciendo a la gente, que yo era lesbiana o la andaba robando, todo. Pero nunca me pudo probar a mí en una corte que yo anduve robando. Estaba ocurriendo cosas en la vida personal de ella. Cosas que nomás yo y ella sabíamos. Selena no estaba pensando las cosas bien. Se le estaban aumentando las cosas profesional y personalmente. Y esa era unas cosas que estábamos discutiendo ese día. No estaba molesta, estábamos discutiendo. Ya han pasado 30 años desde que Yolanda Saldívar le dijo a Selena. En estos días se está estudiando si la mujer se merece o no salir en libertad condicional para continuar con su sentencia en la calle. Mañana en El Gordo y la Flaca investigamos qué pasará ahora con la mujer cuando salen nuevos datos que podrían ayudarla a regresar con su familia o quedarse en prisión cumpliendo el resto de su condena. La pregunta siempre ha sido qué hacía ella con una en mano cuando iba a discutir algo de negocio con
Selena. Así diga que era... 23 añitos, increíble. No, demasiado. Con toda una carrera y una vida por delante. Selena. Así es.